Deseo saludar a todos los hermanos de Conchalí y de alguna otra asamblea en Santiago que pueden estar conectados también para esta reunión. Seguramente, hermanos, algunos hermanos, quizás no muchos, me conocen. Y yo también debo conocer a algunos. Y para los que no me conocen, vale la pena presentarse. Como decía nuestro hermano recién, somos de Talca, conocí al Señor el año 55. Quizás muchos no habrían ni nacido todavía. De modo que alguna experiencia ha tenido uno en las cosas del Señor. Por eso digo que me presento delante de los hermanos para que nos vayamos conociendo. Si no podemos hacerlo por muchas razones en forma personal, podemos hacerlo así por medio de este medio que ha resultado en este tiempo de emergencia tan útil para la palabra de Dios y para comunicarnos. Así que, hermanos, aquí en Talca por lo menos ustedes tienen a este modesto servidor para compartir con ustedes la palabra de Dios, para que nos vayamos conociendo también. Los hermanos de Talca siempre tienen en sus oraciones a los hermanos de Santiago, a los hermanos desde el norte hasta el sur o desde el sur hasta el norte. Así que, hermanos de Conchalí y de otros lugares, ¿no? He estado en varias reuniones y en varios lugares en Santiago, pero en Conchalí no he tenido la oportunidad de ir. Sé que algunos hermanos de Conchalí salieron de los Alerces. Bueno, allí a lo mejor me conocieron, porque cada vez que vamos a Santiago vamos a los Alerces, porque allí están en comunión un hijo mío y su familia. De modo que con este pequeño preámbulo creo que podemos conocernos y estimarnos y tener comunión unos con otros. Ahora, hermano, quisiera invitarles a leer conmigo el primer capítulo de Primera de Samuel. Puede que para algunos sea conocido, pero aquí tenemos ciertamente una mina de riquezas, especialmente por el parecido, por la similitud que tiene con los días en que vivimos. Los días en que vivimos se parecen mucho a los días en que se desarrollaron los eventos relacionados especialmente en la primera carta o el primer libro de Samuel. Sabemos que si leemos la palabra de Dios no es pérdida de tiempo. Este capítulo tiene solamente 28 versos y lo vamos a leer para dar después, ¿no?, la explicación y también sacar el alimento necesario. Debemos decir que Primera Samuel ciertamente tiene mucho que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender. Al leer el capítulo, que va a servir de preámbulo, como colocando una base para lo que veremos más adelante, iré dando algunas pequeñas explicaciones, especialmente para hermanos más nuevos. Y los hermanos que ya tienen más experiencia en lo espiritual, bueno, me van a entender y me van a perdonar también, pensando siempre en los hermanos que no conozco o que son más nuevos en las cosas del Señor. Voy a ir dando algunas pequeñas explicaciones para irnos ubicando bien en lo que leemos. Entonces, vamos a leer en el primer capítulo de Primera de Samuel. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, más conocida este lugar Ramataim como Ramá. Es el mismo nombre, con distintas ramificaciones, Ramá. Y dice: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam,
hijo de Eliú, hijo de Tom, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Dos nombres. Como todos saben, los nombres en la palabra de Dios tienen significado. Ana significa gracia o graciosa y Penina significa perla. Los nombres eran proféticos realmente, ¿no? Puede que el nombre de uno hoy día no diga nada, pero en ese tiempo, claro que expresaban una gran verdad o un gran deseo. Ahora, que este hombre tuviese dos esposas, para nosotros extraño, pero en ese tiempo era algo totalmente normal y permitido. Dios nunca sancionó el hecho de tener más de una esposa, pero lo permitía. Lo permitía hasta la venida del Señor. Y en el Nuevo Testamento Dios puso las cosas en claro. Una sola esposa. Pero en ese tiempo no era inmoralidad, como hoy día lo veríamos, sino que era algo normal. Por eso aquí sale que tenía dos esposas. Parece que la primera esposa fue Ana y la segunda, ya que no le daba hijos, fue Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. El sumo sacerdote era este. Los hijos eran Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, lo cual en ese tiempo se consideraba una especie de castigo divino no tener hijos. ¿Eh? Como algo que rebajaba a una mujer. No es así ahora, porque las mujeres en Israel tenían, todas las mujeres, el secreto personal de que algún día vendría el Mesías y ellas querían ser la madre del Mesías. Este deseo y este anhelo se mantuvo durante miles de años. Por eso se consideraba algo no favorecida de parte de Dios no tener hijos. A Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navajas sobre su cabeza, lo que se llamaban hombres escogidos, los nazareos. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pedido o demandado o dedicado también. Todo su significado tenía este nombre, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado a su voto. Una vez al año subía, según leemos. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí, allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. 3 años más o menos la madre, ¿no? Daban de mamar a sus hijos. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana oró, Ana pidió, Ana prometió y Ana cumplió. Ha sido doloroso para una madre dejar a su hijo ahí para siempre. Bien, vamos a sacar algunas lecciones, hermanos, como decía, porque ahora no estamos también en tiempos muy parecidos. En primer lugar, para entender esta historia, debemos de ver las condiciones en que Israel, el pueblo de Dios, estaba. Pocas veces realmente Israel había caído tan bajo. En estos pasajes, en estos libros históricos, leemos mucho acerca de la condición en la cual Israel estaba cuando sucedió este evento relatado aquí. ¿Cuál era la condición del pueblo de Dios? Muy triste. Veamos. La Biblia dice, y así termina, por ejemplo, el libro de los jueces, que fue escrito también sobre el medio ambiente en estos días. La Biblia dice que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense, hermano, no tenían rey y cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno era juez para sí mismo. Si el que hacía algo creía que estaba bien, bueno, estaría bien. Si él pensaba que estaba mal, bueno, estaría mal. ¿No tenían una ley por la cual regirse? Claro que la tenían. ¿No tenían rey? Claro que tenían rey, a Dios. Y tenían la palabra de Dios para regirse. Pero la habían dejado a un lado. La situación espiritual en este tiempo era de una gran decadencia, desaliento, desánimo. Espiritualmente, Israel estaba mal.
Veamos. Lo mismo que nos dice aquí los capítulos más adelante. El sumo sacerdote, Elí, era la cabeza religiosa de la nación, ¿eh? Pero estaba muy anciano. Dice la Biblia aquí mismo que 2 veces aparece sentado y una vez acostado. Nada más. Tenía mucha edad, más de 90 años. De modo que no podía hacer casi nada el sumo sacerdote, que era la cabeza espiritual de la nación. Estaba inutilizado. Sus 2 hijos, Only y Fines, que eran sacerdotes, eran unos inmorales, corruptos, a tal punto que Dios dijo, morirán los 2 en un día, y el padre de ellos también. Los 3 murieron en un día. Está escrito más adelante. Mal estaban los que debieran estar bien, los que debieran haber guiado al pueblo, corregido, enseñado la palabra de Dios, eran inmorales. Además, en vez de el Cana se nota que era un hombre piadoso, iba una vez al año allí donde estaba el templo. No era el templo que edificó Salomón, no, era mucho más sencillo, ¿no? Donde está el tabernáculo. Según la ley de Dios, todo varón debía ir 3 veces al año. Pero la cosa estaba tan floja que iba una vez al año, pero iba, ¿no? Lo que quedaba, él trataba de cumplirlo, era un buen hombre, ¿no? Y su esposa también, al menos Ana, ¿no? Entonces, pero la dejación era grande. Como si esto fuera poco, estaban rodeados de enemigos, especialmente los filisteos, que les quitaron la pasada para el Mar Rojo. Era un pueblo marítimo, costero, un pueblo grosero, que tenían como dios a Dagón, una imagen sucia allí, mitad hombre y mitad pescado. ¿Eh? Y los filisteos oprimieron, eran enemigos acérrimos de Israel, igual que hoy, igual que hoy. Enemigos acérrimos de Israel, y los atacaban cada vez que podían. Israel no tenía ni armas siquiera, de modo que los filisteos le tomaron muchas ciudades, ¿eh? y no les dejaban que avanzaran ni que crecieran, menos Israel podía entrar en guerra con ellos. Algunos hicieron guerra a los filisteos, ahí está Sansón, ¿eh? Sansón venció a los filisteos, pero al final los filisteos lo vencieron a él, y le dieron muerte. El primer rey de Israel, Saúl, peleó con los filisteos, pero al final los filisteos le dieron muerte. Entonces, la situación era tan triste para este pueblo. Desaliento espiritual total. Pocos iban a la casa de Dios, pocos. Ahora, hermano, historia sí, pero las cosas fueron escritas, dijo el apóstol Pablo, para enseñarnos a nosotros. ¿Cómo anda nuestro ánimo? También nosotros hemos estado y estamos en medio de grandes problemas, epidemias, por ejemplo, ¿eh? Incredulidad, pecado, soberbia. ¿Eh? Y se ve el futuro muy triste, rodeado de enemigos también, rodeado de enemigos espirituales. Recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Eh? Y esta pandemia, que ya dura años y que parece que vino para quedarse, ha desalentado a muchos hermanos que ya no van a reunión. Claro, las audiciones por Zoom, ¿eh? o por la pantalla son bien buenas. Sin embargo, el desaliento también ha cundido y esto va bajando, va bajando. ¿Eh? Y debemos preguntarnos cómo anda el ánimo espiritual. ¿Seguimos siendo creyentes? Claro que seguimos siendo creyentes. Los israelitas tenían la palabra, pero no le prestaban mucha atención. Tenían el templo, sí, pero no le prestaban mucha atención. Y había una dejación muy grande en lo espiritual. No nos estaremos
pareciendo, hermano. La vida cristiana siempre ha sido difícil. Las cosas de Dios nunca han sido fáciles al alcance nuestro, sino que el Señor prueba. Mire, el Señor probó a Israel cuando estaban prósperos. Vio que Israel no cumplió y se mezclaron con las naciones vecinas. Los probó cuando estaban mal e Israel no cumplió porque se volvieron a la idolatría y empezaron a recibir entonces el pago de su desobediencia y su pecado. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué le parece a usted un país donde cada uno haga lo que bien le parece? Ya. Pero acerquémonos un poquito. ¿Qué le parece a usted una asamblea, una iglesia cristiana, donde cada uno haga lo que bien le parece? ¿Cómo andará? ¿Qué le parece un hogar, una casa donde cada uno haga lo que bien le parece? No hay ley, no hay orden, no hay autoridad, no hay nada. ¿Qué le parece? Mal. La única respuesta sería, esto está mal y va a llegar a un fin terrible. Israel era esclavo en este momento de los filisteos. Los filisteos se enseñoreaban de ellos. ¿Ah? Eso que hemos visto así a grandes rasgos. Y mire, sigamos un poquito más en la decadencia. Capítulo 3 de Primera. Mire, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Cómo? El único pueblo en el mundo que tuvo la palabra de Dios fue Israel. Y como gran paradoja, no la tenían. Escaseaba. Qué extraño es esto. El único pueblo que ha tenido la palabra de Dios, del Dios verdadero, era Israel, y no la tenían. Además dice, no había visión con frecuencia. No había revelación. No tenían profetas. No tenían enseñadores. Y si los había, los levitas estaban muy lejos. Miren las condiciones. Me adelanto porque en otra reunión volveremos a leer esto. Pero verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué significa esto? En el lugar santísimo no había luz externa, pero estaba la presencia de Dios, la Shekinah, o la Shekinah, como le llaman. Pero estaba por irse. Estaba por irse. Y si la presencia de Dios se iba, ¿qué les queda? ¿Qué les quedaba? Un edificio vacío. Miren la condición. Todo malo. Pero, mire, si algún título podemos ponerle al mensaje de esta noche, sería este título. Dios hizo algo nuevo. Dios hizo algo nuevo. En otras palabras, empezó de nuevo. Muchas veces Dios empieza de nuevo. En este caso, Dios hizo un lado al sumo sacerdote. Dios hizo un lado a los sacerdotes. Dios hizo un lado al pueblo que estaba tan desanimado. Y empezó una nueva obra. Como quien dice, empezar de cero. ¿Y cómo? Eso es lo que hemos leído en el capítulo 1. ¿Cómo? Dios iba a empezar de nuevo. Escogió a una familia y escogió un niño. Eso es lo que hemos leído. No hemos leído lo demás, no, sino para enterarnos del cuadro completo. ¿Qué le parece, hermano?
La vida cristiana realmente consiste así, de varios comienzos. Nos convertimos al Señor, pero casi nadie, casi nunca seguimos derecho. Retrocedimos y caímos. Y el Señor en su gracia tiene que volver a empezar. Volver a empezar. ¿Cuántas veces no hemos tenido que volver a empezar? ¿Ah? En vez de avanzar, retrocedido. Porque Dios es soberano para actuar. Y nos ve que somos tan débiles. Mire aquí, hemos visto el cuadro. El sumo sacerdote, anulado. Los hijos, anulados por inmorables. El pueblo, a la deriva. Los filisteos, esclavizándolos. La palabra olvidaba. Y la presencia de Dios por irse. Pero Dios no nos abandonó. ¿Cuántas veces, hermano? Dios tiene que hacer esto con nosotros también. Ustedes, háganse un lado. Les muestro algunos ejemplos que ustedes deben saber o conocer. Miren, allá está Moisés, el gran varón de Dios. Condujo al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Y el deseo de Moisés era entrar delante del pueblo a poseer la tierra. Se lo dijo a Dios varias veces. ¿Y sabe lo que le dijo a Dios? No, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Va a entrar el sucesor tuyo, el que te ha ayudado, Josué. Él va a entrar guiando al pueblo. Tú no, porque no me santificaste ante los hijos de Israel. ¿Se fija? Y Moisés dice, lo dijo, en Números, en Deuteronomio, he rogado al Señor que me permita entrar. Y Dios le dijo, no me hable más de este asunto. Dios es soberano. Para hacer un lado a alguien, para hacerlo a un lado a nosotros y pensar en otro que ni hemos pensado. ¿Quién iba a pensar que en Israel Dios iba a escoger una familia y un niño pequeño, pero con el cual iba a cambiar totalmente la situación espiritual? Otro ejemplo. Allí está el caso de David, varón conforme al corazón de Dios. Y siendo rey y siendo anciano ya, quiso edificar el templo de Dios. Junto materiales, junto oro, junto plata, junto metales, e incluso tenía el modelo, los planos. Lo presentó delante de Dios, le contó a su amigo el profeta Natán, y el profeta Natán le dijo, haz lo que esté en tu corazón. Lo presentó delante de Dios, y Dios le dijo, tú no me vas a edificar. Tu hijo sí, porque tú has derramado mucha sangre. ¿Y qué hizo David? Se enojó. Dijo, no vayáis más a la iglesia. No. Dijo, bien, Señor. Le entregó todo a Salomón y dijo a los grandes de Israel, ayúdenle, porque la casa debe ser hermosa y para Dios. Dios le dijo, tú no. Hermano, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos dice, usted no, usted no? O cuando Dios nos dice, tú no está en condiciones. A lo mejor queremos hacer algo. Hermano, o de edad, o hermano joven, ¿cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando Dios escoge a otros y no a nosotros? Seguramente nos sentimos mal. Pero Dios, no olvide, es soberano para escoger, ¿no? Israel estaba tan mal, como brevemente hemos analizado, que Dios escogió a un joven, o Samuel,
No escogió para salvar al pueblo un militar. No escogió un soldado. No escogió un guerrero. Fijémonos bien. ¿Sabe a quién escogió? A un profeta, a un hombre de Dios, a un hombre de oración, a un hombre manso. A eso lo escogió. Israel había tenido una gran serie de jueces, guerreros todos, pero para arreglar la situación espiritual, para derrotar al enemigo y para levantar al pueblo de Dios, Dios no escogió guerreros armados, escogió un hombre fiel, escogió que fue el puente, Samuel fue el puente entre los hijos. A él le iba a tocar ungir a dos reyes, a Saúl y a David. Las cosas de Dios pueden parecernos extrañas, pero Dios vio que lo que necesitaba este pueblo no era guerra, no armas. Iba a necesitar armas después para luchar, pero lo primero que necesitaban era volverse a Dios. Y escogió, ciertamente, al que menos parecía servir. Y sin embargo, este fue el que Dios escogió. Un hombre fiel. Hermano, nosotros tenemos tanto aquí que aprender. Hoy día hay muchos hombres con diferentes capacidades. Hay hombres de Estado, hay hombres religiosos, hay hombres políticos, hay hombres economistas, deportistas, etcétera. Pero ¿saben lo que hace falta? Son hombres de Dios. Hombres de Dios. El levantamiento en un país o en una iglesia no depende de la capacidad que tenga, de lo próspero que sea en su vida o en sus negocios, ¿no? De la inteligencia que pueda tener, depende de la fidelidad que pueda tener. Y Samuel, ¿sabe usted que Samuel tuvo una influencia en Israel que duró más de 100 años? Ese hombre dejó huellas. Hasta el reinado de Salomón alcanzó la huella de este niñito. Oye, Dios dejó al sumo sacerdote a un lado, Dios dejó a los sacerdotes, hijos de él, a otro lado, y escogió. ¿Ya? Ahora, hermano, ¿cómo anda? Tomemos nuestro lugar. ¿Cómo anda la fidelidad? ¿Cuántos hermanos fieles hay en su iglesia? ¿Es usted uno de los fieles? Bueno, según yo no me atrevo a decir. Bueno, habrá otro, habrá otro. Pero dígame, ¿usted conoce hermanos fieles en su asamblea? ¿Hay? ¿Podría nombrarlos? ¿Podría nombrarlos? A eso es lo que Dios ocupa. No a los guerreros, no a los capaces. Como Pablo dijo, soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora detengámonos aquí otra vez, en el capítulo 1. Dios iba a escoger a un niño que nació de forma extraordinaria. Pero como siempre lo hace, empezó con los padres. Empezó con los padres. Sigamos un poquito en Nana. Hemos leído aquí brevemente. Una mujer sencilla, humilde, temerosa de Dios, muy suave, agradecida, porque en el capítulo 2 tiene un cántico. Es muy hermoso el cántico que tiene. Padre piadoso. Elcana era un buen hombre, pero parece que fue Ana la que más tenía el deseo de ofrecer algo a Dios.
qué tremenda lección no hay aquí. A través de la Biblia, son más las mujeres a quienes Dios ha escogido para hacer su gran obra que los hombres. Mire, vamos por partes, y brevemente nomás. ¿Quién tuvo más importancia en la vida de Moisés? Su madre. Fue ella la que hizo una arquilla, un canastito allí para poner a Moisés a la orilla del río. Ella. En este caso aquí, ¿quién fue más importante? Ana, si bien su marido era un hombre muy bueno y la ayudaba. Ah. En el caso de Jacob, ¿quién tuvo más influencia? Buena para un lado, no tan buena para otro, fue su madre. Y si avanzamos un poco al Nuevo Testamento, allí, en los Evangelios, ¿quién tuvo más influencia en Juan el Bautista? Elizabeth, su madre. Y en el caso de la bendita Virgen María, Madre del Señor, hasta un cántico tiene ella. Hasta un cántico. Y alguien más cerca de nosotros, Timoteo, el joven, a quien Pablo llama hombre de Dios. Dice la Biblia que la que tuvo influencia fue, y la nombra, su madre, incluso su abuela. ¿Acaso esto nos da aliento, nos da enseñanza, nos da alimento también en estos días? El tremendo poder, la tremenda influencia que deben tener las madres cristianas. Están educando, están educando. Mire, Samuel estuvo con su madre hasta los 3 años, más o menos. Pero según lo que vemos en Samuel, esos 3 años, Ana los aprovechó muy bien. ¿De dónde sacó Samuel? Aquello que vamos a ver en toda su historia y que está escrito aquí. Un hombre que oraba a Dios y Dios le respondía. Era como que tenía el cielo tras sus espaldas, este hombre. Fíjese, a los filisteos no los derrotaron los soldados israelíes, los derrotó Samuel, porque la Biblia dice más adelante que los filisteos tuvieron en su territorio todo el tiempo que vivió Samuel. Este hombre es extraordinario y nunca tomó una espada. Pero él era la fuerza. ¿Y de dónde la sacó? La primera maestra que tuvo fue su madre, Ana. Y hermanos, usted o hermanas, usted tiene un gran privilegio. Hombres del mundo hay en todas partes. Lo que hace falta son hombres de Dios. Pero, Ana, fijémonos algo nomás de lo que ella hizo. Dice que la otra esposa que tenía, su marido, la afligía o se burlaba de ella y ella lloraba, no comía, amargada. Y cuando fue allí a la fiesta, algunos creen que era la Pascua, porque el judío celebraba hasta hoy la Pascua, ¿no? Dice que dejó allí de la comida pascual y fue al templo o donde estaba el Señor y empezó a orar allí. Empezó a orar. ¿Y qué es lo que pidió? Bueno, lo hemos leído, ¿no? Que si Dios le concedía tener un hijo, lo iba a dedicar a Dios. Pero fijémonos la forma de orar. No oraba a gritos. No, si Dios no es sordo. Dice que oraba en silencio y el sumo sacerdote la estaba mirando. Ella no se dio cuenta seguramente, pero la estaba observando y la apreció mal. Creyó que como no se oía, habría ingerido alcohol o algo así. No, el sacerdote la evaluó mal, la trató mal. Y le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo respondió ella? ¿Cómo respondió? A pesar de lo mal que la trató, le dijo, y respondió en el verso 15, no, Señor mío, no, Señor mío.
no soy así. Mire, la forma respetuosa con que respondió. Era una mujer sencilla, humilde, sabia. Pudo haberse enojado. ¿Cómo me está tratando así si usted es el sumo sacerdote? No. ¿No? Y el sumo sacerdote como que reconoció realmente, reconoció su equivocación, ¿ah? Y le dijo en el verso 17, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él no supo, él no sabía qué había pedido, porque ella oraba en silencio. Él no supo, pero le deseó que la bendición de Dios estuviera con ella. Y ella le volvió a decir, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Ah? Y mire la forma suave en que respondió. ¿Ah? Estos caracteres que no son algo propio del ser humano, sino que de personas piadosas, ¿ah? De personas temerosas de Dios, de personas como ella, ¿ah? Que piden y oran delante de Dios y expresan su necesidad. Dice que oró, lloró allí, ¿no? Nadie la entendió, a pesar de que su marido siempre era muy, muy bueno con ella. ¿Eh? ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que Dios le respondió. Y pasando 3 años, eso es lo que hemos leído aquí, ¿no? Ella fue con su marido y con su niñito allí, ¿m? Y llegó allí con unos obsequios para Dios como sacrificio y para el sumo sacerdote. Y ella le dijo en el verso 26 a Elí, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Mire, mire qué lindo. Aquí está el Señor. Claro, el sumo sacerdote, estoy seguro, ni se habría acordado de ella. 3 años ya, y con todos los fieles que iban, ¿qué se iba a acordar de? Pero ella le dijo otra vez, con todo respeto, con toda suavidad y cariños, mire mi Señor, lo reconocía que era el sumo sacerdote con toda la equivocación. Elí, el sumo sacerdote, no era malo, no, pero era un hombre muy blando, podríamos llamar. No reprendía a sus hijos y esto le causó la ruina. Esto lo llevó hasta perder el sacerdocio. Es una historia larga que aparece hasta en el libro de Reyes. Lo llevó a perder el sacerdocio porque no disciplinó a sus hijos. Mire, y Samuel que iba a crecer allí, mire el ejemplo que tenía. Los 2 hijos malvados, mire el ejemplo que tenía. ¿No? No hay excusa, hermano, porque muchas veces hay jóvenes o señoritas o hermanos, mire, fulano o fulana me dio un mal ejemplo a mí, y eso me hizo mal, es cierto, pero mire el ejemplo que tuvo Samuel, los 2 hijos malvados de Elí, ¿no? Y sin embargo, ah, las oraciones de Ana, no se le olvide esto, las oraciones de Ana le están haciendo un favor inmenso, no a su hijo, sino que a toda la nación, a Israel. Porque un hombre de Dios, esa sí que es una riqueza. Mire, hermano, y debemos aclararlo, la riqueza de un país no estriba en que tenga harto trigo, que tenga harto petróleo, que tenga harto cobre, que tenga muchas armas, muchos soldados, etc. La riqueza de una nación es cuando tiene valores espirituales. La riqueza de una nación es cuando hay creyentes fieles. Y la riqueza de una iglesia también. La riqueza de una asamblea cristiana no son los hermanos que pueden ser económicamente poderosos o tener buen pasar, está bien, pero no son esas las riquezas que Dios mira, ¿eh? Sino que al hermano fiel, a los matrimonios fieles como el Cana y Ana, que luchando por su propia subsistencia, ciertamente llevan una vida piadosa, no perfecta, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vida piadosa
delante de Dios, como el Cana, ¿ah? Y Ana. Está salvando a una nación, si bien ella no sabía. Y como ustedes pueden leer más adelante, Dios le dio como 6 hijos más a Ana, ¿no? Porque Dios es un Dios rico en bendecir. Ahora, hermano o hermana, cómo anda la situación? Mala, dice uno aquí. Claro que sí. ¿Cómo ve usted? Hemos visto brevemente nomás la situación en Israel. ¿Cómo la ve? Mala, totalmente decayendo todo. Pero es aquí que Dios va a empezar algo nuevo, pero haciéndonos a nosotros a un lado. No, tú no, como hemos visto. ¿Ah? Pero sí, Dios va a salvar su gloria. Dios va a salvar su gloria. Muchas veces hay personas que se convierten al Señor, no por medio nuestro, sino que a pesar de nuestra dejación espiritual, el Señor salva a pecadores. A pesar de que nosotros es tan poco lo que aportamos. Entonces, si la situación en nuestra iglesia, si la situación en nuestro país no está bien, ¿no será que está faltando lo que faltaba en Israel? Vida, fuerza espiritual, alguien que los empujara primero al arrepentimiento y luego a volver al camino antiguo que ellos habían dejado. Y Ana, ustedes pueden leerlo, ¿no? Después en su casa. Hizo un cántico a Dios. Aquí está. Y de paso hay que ver que los cánticos, muchos cánticos en la Biblia son justamente de mujeres. Aquí está el cántico de Ana. En el libro de los jueces sale el cántico de Débora. En Lucas sale el cántico de María, el Magnificat. ¿Qué expresaban? Expresaban lo que sentía en su corazón. Hay tanta tristeza, ¿no es cierto?, en todas partes. Pero aquí tenemos estos ejemplos. Si realmente hiciéramos lo que hizo Ana, el silencio, oró, lloró, pidió, pero cumplió. Otra sería la situación. Porque, hermano, si en vez de quejarnos tanto, murmurar tanto, culpar tanto, hiciéramos lo que hizo Ana. Fíjese que Ana ni siquiera respondía a los insultos de Penina. Se nota que no respondía. Sufría, eso sí. Su marido se daba cuenta y le daba a ella algo especial. Pero Ana no respondía. ¿Se fija? Encomendaba, como diría Pablo, su causa al Dios que juzga. Y mire lo que hizo Dios. ¿No será capaz de hacer milagro con algún joven, con algún niño en la escuela dominical? 3 años tenía Samuel cuando la mamá lo llevó y lo dejó. Ha tenido que sufrir mucho. Dejar a un niño a 3 años. Sí, por cumplir. Tiene que haber sufrido mucho. Era un alma muy tierna, pero cumplió. Y después, lo que leímos en el capítulo 3, han pasado 7 años. Cuando Dios se revela, Samuel tiene 10 años. 10 años. Malos ejemplos, pero el joven va creciendo. Y su madre dice que todos los años lo iba a visitar y le llevaba su ropita cada vez más grande. ¿Qué tiene el cuadro? Pero quedémonos con lo que hemos leído en el capítulo 1. Dios empezó una nueva obra. Obra que empecemos los hombres, muchas veces no llega muy lejos. Muchas veces no llega muy lejos. Pero cuando el Señor empieza una obra, lo hace con el elemento indicado.
con el elemento indicado. ¿No? ¿Quién iba a tomar en cuenta un niño, hermano? En ese tiempo, un niño que no era de ahí, ni de ahí, ni hijo sacerdote, ni nada. ¿Quién lo iba a tomar en cuenta? Dios. Dios lo iba a tomar en cuenta. Ah. Y pasando el tiempo, ustedes pueden leerlo más adelante, dice que Israel empezó a conocer que era fiel profeta de Dios. ¿Y quién es un fiel? Un fiel no es el que, bueno, asiste a todas las reuniones y está en todas partes. Forma parte, sí, pero no es eso. Fiel en la Biblia es la persona o el joven a quien Dios puede confiarse y entregarle alguna responsabilidad sabiendo que este joven no le va a fallar. El apóstol Pablo dice cuando escribe en su primera carta ya a Timoteo, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, aunque era inconverso, el Señor vio a Pablo y dijo, cuando salve a este, no me va a fallar. Y no le falló. Pablo no le falló. Ese es un fiel. El que empieza como Samuel. Pero Samuel tuvo tan buen comienzo. Repito, su madre. Más que el padre, su madre. Miren lo que es. ¿Y cómo empezó? Con la angustia y la oración. Bueno, creo que la hora no alcanzó. Y no me gusta, hermano, pasarme la hora. ¿Ah? Vamos a continuar en nuestra reunión, porque tenemos mucho más que aprender. Pero la decadencia con Samuel y empezar a cambiar. Pero la responsabilidad de él era tomar la palabra de Dios, y leemos más adelante, Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Ninguna. Y cuando Dios lo llamó en la noche, no llamó al sacerdote, ni a los hijos de los sacerdotes, lo llamó a él, por el nombre, lo llamó a él. Gracias, hermano. Y que el Señor nos bendiga su palabra, y los dejo a ustedes que algún hermano pueda encomendarnos al Señor en oración, por favor.